Ujú. Buenas noches, compañeros. Permítanme decirles que todos ustedes deben estar identificados con su nombre. Todo aquel que no está identificado con su nombre, lo ideal sería que estuviese también con su fotografía. Pues el que no esté así identificado, voy a tener que lamentarlo mucho, pero voy a tener que sacarlo del curso. Yo no estoy acostumbrado a que estén personas ajenas al curso. Si usted no está debidamente identificado, por favor, mejor abandone usted mismo y no permita que lo reporte. Tengo el caso de una persona que no está identificada en este momento en mi curso. Y yo lo siento mucho, pero voy a tener que sacarlo. Únicamente dice Huawei Y9 Prime. Eso no es identificación. Diga. A ver, dígame. ¿Quién es usted? Hola. Diga quién es, por favor. ¿De quién se trata? Ok. Hoy sí. Perfecto. Yulisa. Muy bien. Así sí. Perfecto. Comencemos entonces. Ok. La agenda para este día es la siguiente. Vamos a ver la parte de equilibrio de mercado y pronósticos de cambios en precio y cantidades en el mercado. La temática es el equilibrio de mercado, cómo operan los ajustes de precio, pronósticos de cambio en precio y cantidades, cambios inducidos por la variación de demanda y cambios inducidos por la variación de oferta. Esa es la temática de hoy. Entonces, pretendemos estos objetivos: comprender qué es el equilibrio de mercado, explicar por qué y cómo se producen los ajustes de precios en el mercado, entender cómo ocurre el equilibrio y el cambio de este, conocer las causas de los cambios de precio y cantidades en el mercado, causas, ¿verdad? Explicar los efectos que causan los cambios de demanda y oferta y cómo realizar pronósticos de los efectos esperados de cambios de demanda y oferta mediante análisis gráfico. Los medios siempre son Caroline, Zoom y la presentación en PowerPoint que hemos estado utilizando y que ya que ustedes conocen, ya se las compartí, la tienen a su disponibilidad en la página interactiva. No está en PowerPoint, pero sí está en formato PDF para que ustedes puedan analizarla, verla, estudiarla. Entonces, los anexos a esta agenda son el anuncio que estamos considerando ahorita, el análisis descriptivo del video, 2 videos que siempre deberíamos de estarlos viendo y entendiéndolos, y la bibliografía que se da del capítulo 3 de nuestro libro de texto de Parking y Gloria, ¿no? Así que por favor,
tengan siempre presente estos medios que son los que le ayudan a entender mejor lo que estamos tratando. Empecemos entonces para conocer lo que vamos a estudiar hoy. A ver, aquí vamos. Muy bien. Habíamos visto ya anteriormente mercado y precios, demanda y oferta. Ahora nos abocamos a estudiar el equilibrio de mercado. Entramos a esa parte interesante de suyo. Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste el equilibrio de mercado? ¿Verdad? Nosotros hemos visto en las clases anteriores, compañeros, que cuando el precio de un bien aumenta o se altera, ¿verdad? Aumentando, subiendo el precio, van a producirse dos efectos inmediatos. Uno es que la cantidad demandada disminuye y por el otro lado que la cantidad ofrecida aumenta. Esos son los dos cambios que provoca una subida de precio en el mercado. Ahora vamos a tratar de entender la forma en que los precios se ajustan para poder coordinar los planes tanto de los demandantes o compradores como de los planes de los vendedores u oferentes, y cómo estos dos agentes económicos logran entenderse en el mercado, o sea, cómo es que alcanzan el equilibrio en el mercado. Eso es lo que veremos ahora, cómo ellos logran coordinarse para poder entenderse y hacer la compatibilidad de los dos planes, el plan de los compradores y el plan de los vendedores. El equilibrio, compañeros, siempre evoca una situación en la que las fuerzas opuestas se compensan entre sí. Cuando uno ve una balanza cuyo fiel está completamente horizontal, decimos que la balanza está en equilibrio. ¿Por qué? Porque las dos fuerzas que están en los extremos están debidamente compensadas. O sea, por esa razón es que el fiel de la balanza se mantiene horizontal y entonces decimos que la balanza está en equilibrio. Pues lo mismo pasa en el mercado. Cuando las dos fuerzas que concurren al mercado, que son la oferta y la demanda, logran compatibilizarse y entenderse entre ellas mismas, entonces se ha alcanzado el equilibrio en ese mercado. ¿De acuerdo? Entonces, en los mercados, el equilibrio está ocurriendo cuando el precio hace que los planes de los compradores y los vendedores concuerden, o sea, son compatibles entre sí. Eso es lo que se va a entender por equilibrio de mercado. Teóricamente, a eso es lo que entenderemos. El precio de equilibrio, compañeros, se dice que es el precio al que la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Ojo con esto. Cuando yo calculo el precio de equilibrio, puedo conocer perfectamente cuál es la cantidad que equilibra el mercado. O sea, es aquel precio cuando la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son exactamente iguales. La cantidad de equilibrio es la cantidad comprada y vendida en el mercado. Esa es la que representa la cantidad de equilibrio. Decimos que los mercados tienden al equilibrio básicamente por dos razones. Porque el precio regula los planes de compra y venta, como acabamos de mencionar y explicar, y por el otro lado, que el precio se ajusta cuando los planes no concuerdan. Fíjese usted entonces que el precio es determinante para lograr el equilibrio. ¿Por qué razón? Por las dos razones que acabamos de exponer. El precio regula los planes de compra y venta. Y segundo, el precio ajusta. Se ajusta cuando los planes no concuerdan. O sea, si nosotros perfectamente sabemos que el comprador o el demandante en un mercado quiere lograr el máximo de mercancías por un precio bien bajo. Eso es lo que él va buscando. ¿Por qué razón? Porque él tiene un ingreso que es exiguo, es un ingreso muy limitado y él quiere lograr la máxima cantidad del bien que le da satisfacción
con un precio bajo. Eso es lo que él va buscando. Y al contrario, el oferente lo que va a concurrir al mercado es a ofrecer sus mercancías, sus bienes, sus servicios, pero buscando colocarlos al precio más alto posible, porque ese es el precio que hace posible que él obtenga ganancias extraordinarias de su negocio. Entonces, como pueden ver ustedes, tanto el plan del comprador como el plan del vendedor son planes completamente adversos, o sea, contrarios, de pugna. Están luchando el uno contra el otro. Pero, ¿quién hace que eso concuerde? El precio. El precio es el que los hace caer al uno y al otro a una determinada cantidad de equilibrio, que es la que compatibiliza las dos fuerzas del mercado y hace, como decimos nosotros, hace concordar tanto el plan del comprador como el plan del vendedor. Entonces, el precio definitivamente es un regulador. Veamos cómo se comporta esto. Decimos que el precio de un bien regula las cantidades demandadas y ofrecidas del mismo. ¿Por qué razón? Si el precio es demasiado alto, compañeros, ¿qué es lo que va a suceder por el lado de la oferta? La oferta va a querer vender mucho a este precio porque es alto, ¿verdad? En relación con la cantidad que se demanda. Un precio más alto del precio de equilibrio, siempre va a ocurrir que los oferentes querrán vender más, ¿verdad? Porque esa es su tendencia, y los demandantes a un precio demasiado alto, pues no van a querer comprar mucho. ¿De acuerdo? Ese es el comportamiento. Si el precio es demasiado bajo, pues sucede también lo mismo, ¿verdad? Si el precio es demasiado bajo, ¿qué es lo que sucede? Los compradores quieren comprar una gran cantidad de bienes. ¿Por qué? Porque el precio es bajo. Entonces, entre más bajo es, yo puedo comprar más y lograr satisfacer mis necesidades en mejor forma. Pero el vendedor sucede lo contrario. Un precio más bajo no le conviene. ¿Por qué? Porque entonces él no está potencializando las probabilidades de obtener ganancias en su negocio. ¿De acuerdo? Entonces, como digo, si el precio es demasiado alto, hay problemas. Si el precio es demasiado bajo, también hay problemas. ¿Por qué? Porque los planes de compradores y vendedores no serán compatibles. Pero hay un precio, decimos, al que la cantidad demandada es exactamente igual a la cantidad ofrecida. Vamos a analizar cuál es ese precio, el conocido en el famoso ejemplo que estamos viendo de las famosas barras energéticas. Veamos lo siguiente. Aquí tenemos un plan de demanda y de oferta. ¿Por qué razón? Porque tenemos un plan de oferta y de demanda. Se llama así porque son arreglos numéricos en donde ponemos diferentes precios, las cantidades que se demandan a diferentes precios y la cantidad ofrecida a diferentes precios. ¿Ok? Pues en esta tabla se está representando el plan del demandante, que sería esta columna, ¿ya? Y el plan del oferente. Si usted se fija, ellos dos van a estar de acuerdo cuando el precio sea de 1.50. ¿Por qué razón? Porque el precio de 1.50 cada barra energética, bueno, los demandantes quieren 10 millones de barras energéticas por semana y los oferentes están dispuestos a ofrecer 10 millones de barras energéticas por semana. Aquí está, mire, a 1.50, tanto demandantes como oferentes quieren la misma cantidad. Consecuentemente, acá no hace falta ni excede nada. Es exactamente la coincidencia de los dos planes, tanto de oferentes como de demandantes. Pero por arriba de ese precio, o sea, el precio de 2, el plan de los demandantes es 7 millones, pero el plan de los oferentes es 13. Entonces, hay un excedente, un exceso de oferta de 6 millones de barras de energéticas. Pero si el precio disminuye de 1.50, que es el precio de equilibrio, a $1, entonces va a haber
ahora ya no un excedente, sino un faltante o déficit. ¿eh? Los demandantes quieren 15 millones de barras y los oferentes solo están poniendo en el mercado 6 millones de barras energéticas. Entonces, acá lo que se produce es un faltante o un déficit, ¿verdad? Un déficit en el mercado. O sea, el mercado no se logra satisfacer adecuadamente porque se quiere más y se ofrece menos. Lo contrario es cuando el precio es mayor. Eso es lo que explica estos dos planes de demanda y de oferta. Solo hay un precio que es el que hace posible que el plan de demanda de los demandantes sea exactamente a la cantidad que ofrecen los oferentes, valga la redundancia. Entonces, la explicación de la tablita está acá. Si el precio decimos de $1 por barra, entonces la cantidad demandada es de 15 millones por semana, mientras que la oferta es 6 millones. Hay un faltante de 9 millones, ¿no? O sea, hay un déficit. Si el precio es de 2 por barra, la demanda es de 7 millones, ¿verdad? Mientras que la oferta será de 13 millones. Entonces, acá en el mercado se produce lo que se llama un exceso, un excedente de 6 millones de barras. Pero si el precio es de 1.50, entonces ahí coinciden los dos planes. ¿Por qué? Porque los demandantes quieren 10 millones y los oferentes también están dispuestos a poner en el mercado 10 millones. Entonces no hay faltante ni excedente. Entonces acá estamos en equilibrio. Entonces el precio al que la cantidad demandada igual a la cantidad ofrecida es el precio de equilibrio, que es de 10 millones de barras por semana. Esa sería la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio es 1.50. ¿Se fija? El precio es el que regula la cosa. Acá en el anterior, en esta tabla estábamos viendo los planes de oferta y demanda. Acá lo que estamos viendo son las curvas de demanda, que sería esta, la que desciende de izquierda a derecha, y la oferta, que asciende de izquierda a derecha. Si usted se fija, ambas curvas chocan en este punto, que corresponde al punto de equilibrio, en donde el precio de equilibrio, como vimos en la tabla anterior, es 1.50 y la cantidad que se demanda y se ofrece es justamente 10 millones de barras energéticas por semana. Pero, si el precio es por bajo del precio de equilibrio, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que va a suceder es que hay un exceso de demanda, ¿verdad? Los demandantes quieren, aquí a 15 millones, y los oferentes solo están poniendo en el mercado, ¿cuánto? Según dijimos en la tabla anterior, a 1.50. A 1.50, pues ya sabemos que es 10 y 10, ¿verdad? ¿Ah? Es el precio de equilibrio. Pero a un precio de 1, dijimos anteriormente que en ese momento los demandantes quieren 15 y los oferentes solo ponen 6 en el mercado. Eso es lo que está pasando acá. Si el precio es de 1, los demandantes quieren este punto, pero este punto corresponde a 15 millones. Pero los oferentes solo ponen en el mercado este punto, que corresponde justamente a 6 millones, un poquitito más de 5, o sea, 6 millones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se va a producir una subida de precios. ¿Por qué razón? Bueno, porque los demandantes quieren más y los oferentes ponen menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los demandantes están dispuestos a pagar un precio cada vez mayor con tal de no quedarse sin consumir el bien. Entonces, eso, al querer los demandantes pagar un precio mayor, entonces los oferentes comienzan a aumentar su producción y van logrando satisfacer hasta que lleguen al equilibrio. Lo contrario ocurre cuando el precio es 2. En este momento lo que sucede es que acá hay un exceso, Acá se produjo un déficit y acá hay un exceso. ¿De acuerdo? Hay un excedente. Los oferentes quieren colocar
que si no me equivoco acá es 14 o no sé cuánto, veamos cuánto es el precio de 2, los oferentes al precio de 2 ofrecen 13 y los demandantes demandan 7 al precio de 2. Aquí está. Acá demandan 13 y ellos acá demandan, los demandantes 7 y los oferentes quieren vender 13. Se produce un exceso de oferta. Entonces, como los oferentes están poniendo más bienes en el mercado, hay una gran abundancia. Y si hay una gran abundancia, no pueden vender todo lo que quieren vender. Entonces se ven obligados a reducir la producción y o a disminuir el precio de venta. De manera que en la medida en que el precio va bajando, pues sencillamente los demandantes van subiendo la demanda de este bien, hasta que vuelven a caer otra vez en el equilibrio, que es 1.50. Acá el precio sube hasta que llegue en el equilibrio cuando hay déficit, ¿verdad? El precio tiende a subir, pero cuando hay exceso de oferta, entonces el precio tiende a bajar. Eso es lo que explicamos acá. Seguido, ajustes de precio. Hemos visto entonces que cuando el precio no es el de equilibrio, o bien hay faltante, o bien hay un excedente. Eso es lo que explicábamos recién. Pero, ¿podemos confiar en que el cambio de precio eliminará la existencia de faltantes o excedentes? Ya vimos que sí en la explicación que dijimos. Porque si hay faltante o déficit, entonces el precio se va a ir ajustando al alza. ¿Por qué? Porque los consumidores sencillamente, en vez de quedarse sin la mercancía, pues están dispuestos a ofrecer un poquitito más de precio para no quedarse sin consumir lo que necesitan. Entonces, el precio tiende a subir. Los consumidores estarían dispuestos a pagar un precio más alto del precio máximo que podrían pagar, con tal de consumir, ¿verdad? Pero si se produce un excedente, entonces, ¿qué es lo que sucede? El precio va a tender a bajar. ¿Por qué? Porque hay un exceso de producción en el mercado y los oferentes no pueden vender todo lo que quisieran. Entonces, los oferentes tienden a reducir su producción o a bajar el precio con tal de captar el mercado que hay. Entonces, el precio va a bajar hasta el nivel de equilibrio, como acabamos de explicar. Entonces, decimos, efectivamente, porque tales cambios de precios son favorables tanto para compradores como para vendedores. Si se produce un faltante, o sea, escasez, ¿verdad? Un déficit, esto impulsa el precio hacia arriba, porque hay fuerzas muy poderosas que operan para aumentar el precio e impulsarlo hacia el precio de equilibrio. O sea, el precio va a subir. Algunos productores, al percatarse que hay muchos consumidores insatisfechos, pues suben el precio. Y otros, en vez de subir el precio, aumentan la producción y entonces hay más producto en el mercado y el precio se regula. Como los productores impulsan la subida de precio, este alcanza su equilibrio. ¿No? Claro, que se impulsa los productores son los que impulsan la subida de precio cuando lo que se produce es un déficit. Eso es lo que sucede. Por otra parte, decimos, el aumento de precio reduce el faltante porque provoca una disminución en la cantidad demandada y un aumento en la cantidad ofrecida. Un excedente, o sea, cuando se produce que el precio está por arriba del precio de equilibrio, entonces hay abundancia de bienes. Esto impulsa entonces que el precio baje, porque nuevamente hay fuerzas poderosísimas que operan para bajar el precio y moverlo hacia el precio de equilibrio. ¿Cómo opera eso? Hay algunos productores incapaces de vender todo lo que planearon, ¿cierto? Se excedieron, bajan sus precios y otros, por su lado, disminuyen la producción. En consecuencia, el precio tiende a bajar hasta llegar al equilibrio. ¿Ok? Así van las cosas. La baja de precio disminuye el excedente porque aumenta la cantidad demandada y disminuye la cantidad ofrecida.
Cuando el precio ha bajado hasta el punto en donde ya no hay excedente, entonces las fuerzas que lo impulsaron dejan de operar y se ha alcanzado nuevamente el precio de equilibrio. Eso es lo que aplicábamos en el gráfico que vimos hace poco. El mejor intercambio, decimos, disponible para compradores y vendedores. ¿Cómo entendemos esto? El mercado ofrece siempre el mejor intercambio disponible para compradores y vendedores. ¿Por qué decimos los compradores no rechazan un aumento de precio, ni se niegan a comprar a un precio más alto cuando hay faltante? ¿Por qué los compradores tienen esa conducta? Bueno, porque sencillamente ellos valoran el bien más que el precio corriente en el mercado y no pueden satisfacer su demanda a ese precio. O sea, hay tan poco bien en el mercado, ¿verdad?, que los consumidores o demandantes están dispuestos a pagar, como les decía, un poco más, impulsando el precio al alza, para no quedarse sin consumir. Esa es la conducta, esa es la fuerza poderosa. Porque los vendedores no rechazan la disminución del precio, ni se rehúsan a vender el producto cuando hay excedente. La razón es clara. ¿Ya? La razón es esta. Porque el precio mínimo de oferta está por debajo del precio corriente. Y no pueden vender todo lo que les gustaría ese precio. O sea, se excedieron en su plan de producción, produjeron demasiado, entonces hay una gran cantidad de productos en el mercado que no puede salir, no se puede vender. Entonces, la única manera que hay para poder realizar ese exceso de producción es bajando el precio. Si baja el precio, entonces aumenta la cantidad demandada y entonces se impulsan las dos fuerzas. Por un lado, aumentando la cantidad demandada porque el precio está cayendo y por el otro lado, los productores disminuyendo su nivel de producción para poder realizar el exceso en que planearon mal, para ganar participación de mercado. Entonces, al precio en que la cantidad demandada y la cantidad ofrecida son iguales, ni compradores ni vendedores pueden hacer negocio a un mejor precio. Por eso es que estamos diciendo lo que mencionábamos recién. El mejor intercambio en el mercado, compañeros, se logra a través del mecanismo del ajuste de precio en ese mercado. En equilibrio, pues, los compradores cubren el precio más alto que están dispuestos a pagar por una unidad adquirida y los vendedores reciben un precio más bajo al que estarían dispuestos a ofrecer la última unidad vendida. Entonces, en suma, el precio coordina los planes de vendedores y compradores y ninguno de ellos tiene incentivo para cambiarlo. ¿Ok? Ese es, y así opera el equilibrio del mercado, compañeros. Esas son las fuerzas que chocan en el mercado y que se ajustan por el comportamiento de los precios. Y eso es lo que hemos estado preguntándoles en las tareas breves que hemos hecho. Que espero, no he podido revisar todavía, espero que hayan culminado con éxito su tarea. Mañana voy a revisar eso. Ok. ¿Preguntas? ¿Sí, preguntas? ¿Si hay alguna inquietud? Lip, Diga. fíjese que yo Bueno, estaba en la tarea anterior, estaba hablándonos de un libro de Parkinson. sí. Ese libro, ese lo vamos a utilizar más que todo para este capítulo también, ¿verdad? Ahí Para estaba todo, viendo. para todo el curso. El libro Ok. de Parkin y Loria. Ese es el libro de texto que vamos a utilizar. Es el mejor libro que he encontrado para ustedes. ¿Sí? Ahí es el capítulo que les puse, es el capítulo 3. Debieron haberlo leído para poder realizar sus tareas. Además, en esta tarea última, les anexé un video para cómo usar la calculadora
para sacar las líneas de regresión con base en los planes de oferta y demanda, ¿verdad? Y también les puse un video de cómo se calcula el equilibrio de mercado. Espero que lo hayan comprendido, pues, y ahí voy a ver cómo resolvieron su tarea, a ver si lo entendieron. Eso estaba viendo yo que el libro, bueno, en esa tarea que nos había dejado, aparecía que el capítulo 3 nos pasaron. Entonces Sí, yo lo descargué de internet. Entonces yo dije, sí, le voy a preguntar a Lipsy, vamos a ocupar mucho ese libro. Entonces, solo esa era mi duda, Lipsy. Ese ¿cómo no? libro Sí. exactamente es el que tenemos que estar estudiando. Ese es el que vamos a estudiar en primera instancia. No necesariamente hay otros más, ¿verdad? Que podemos tomar de otras. Hay otros libros también muy buenos, ¿sí? Yo te puse en el primer día de clase, en la bibliografía, los 2 primeros libros que mejor me parecen. El número 1 era el de Loria. Y hay otro más que les puse por ahí, el segundo, que es también excelente como el primero, ¿no? Ahí pueden consultarlo y también si pueden bajarlo, bájenlo, ¿verdad? Porque no cuesta nada hacerlo, son gratis. Sí, pero el primero, como digo, el libro de cabecera que le llamo yo, es el de Parking Glory. ¿Algo más? Bueno, continuemos entonces. Entonces, ahora vamos al pronóstico de cambios en precios y cantidades. Esto ya guarda más relación con las tareas que hemos estado tratando de resolver. Aquí está. Pronóstico de cambios en precios y cantidad. Ya hemos visto cómo se equilibra el mercado. Vamos ahora a ver cómo se pronostican los cambios en precios y cantidades cuando ya no solo es el precio el que cambia, el único regulador, sino que hay otros cambios en las variables que normalmente se mantienen constantes. ¿Cuáles son esas otras variables? Por el lado de la demanda, el ingreso, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios, ¿ya? Etcétera. Y por el lado de la oferta también tenemos el ingreso, las condiciones climáticas, el precio de los insumos, el precio de los sustitutos a futuro, etcétera. Hay una serie de precios, de variables que normalmente se suelen mantener constantes, pero que en esto de los pronósticos de cambio de precios y cantidades comienzan a fluctuar. Vamos para ahí en este momento. Y decimos lo siguiente. A ver, permítame. Bien, entonces entramos para acá. ¿Sí? A ver. Ok, entonces tenemos lo siguiente. Perdón, está molestando este asunto. A ver, aquí déjemoslo. La teoría de la oferta, decimos, y la demanda que acabamos de estudiar, nos ofrece un método muy bueno para poder analizar los factores que determinan los precios y las cantidades de equilibrio. ¿Ok? Eso es lo que hemos visto hasta ahí, ahorita. De acuerdo con esta, decimos el cambio de precios es el resultado de un cambio en la demanda y un cambio en la oferta, en tanto que el cambio de la oferta o un cambio en la demanda. O sea, un cambio de precios puede repercutir en 4 cambios realmente, que son los que hemos estado tratando de analizar a través de las tareas. Si un precio de un determinado bien cambia, produce uno o varios cambios. Uno es cambio en la demanda, cambio en la oferta, o bien cambio tanto en la demanda como en la oferta. ¿Ok? Son 3 tipos de cambios los que estamos hablando. O solo la demanda, o solo la oferta, o en ambas. Entonces, veamos en primer lugar un aumento en la demanda. Veamos cómo se comporta esto en forma gráfica.
Acá lo tenemos. Acá tenemos, fíjense en la gráfica primero, por favor. Acá tenemos un mercado en donde la curva de demanda es esta, ¿ok? La demanda de barras energéticas, es esta curva. Decreciente de izquierda a derecha. Y la oferta es la creciente de izquierda a derecha. Esta es la posición de equilibrio de mercado original. El precio de equilibrio es 1.50 por barra y la demanda son 10 millones de barras por semana. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que sucede si no es el precio de la barra ¿cómo se llama? De energética el que cambia, sino que son otros factores. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque lo que está ocurriendo en este mercado es que la curva de demanda se desplazó hacia la derecha y arriba. Si usted se fija, cambió de esta posición a esta otra. Entonces, cuando la curva de demanda salta o se desplaza hacia la derecha y arriba, lo que ha ocurrido es un aumento en la demanda. ¿Qué es lo que produce ese aumento en la demanda? Pues puede ser cualquiera, oígalo bien, cualquiera de las variables que han de demanda se desplace de esta posición a esta otra. O sea, salte de esta curva celeste a esta curva roja. Este es un aumento de demanda
un aumento de demanda, que es muy diferente a hablar un aumento en la cantidad demandada. Entonces, tengan en cuenta eso, por favor. ¿Qué es lo que indujo a esto? Analicemos acá. Inicialmente decimos la demanda de barras energéticas corresponde a la curva de demanda de color azul. El precio de equilibrio es unos $50 por barra y la cantidad de equilibrio son 10 millones de barras por semana. Cuando hay personas interesadas en su salud, hacen más ejercicio. La demanda de barras energéticas aumenta y la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, a la curva de color rojo. Entonces, ¿qué es lo que varió? ¿Qué indujo? ¿Qué produjo el aumento en la demanda? Lo produjo que hay más consumidores que están queriendo tener mejor salud, interesadas por mejorar su salud. Estas personas van a los gimnasios y en los gimnasios están demandando más barras energéticas para tener mucha más energía y hacer más y mejor ejercicio. Entonces, hay una mayor demanda de barras energéticas, pero no inducidas por un cambio de precio de la barra energética, sino que inducido por el aumento del número de consumidores de barras energéticas. ¿Quiénes son esos consumidores? Los que están en la moda de hacer ejercicio en el gimnasio. Entonces, ese es un factor que anteriormente, cuando analizábamos los cambios en la cantidad demandada o en la cantidad ofrecida, esos factores se mantuvieron sin variación o constante. Por eso hablábamos ceteris paribus. Pero en este momento, cuando ya estamos haciendo los pronósticos del cambio de precios, entonces ya esos factores comienzan a influenciar y lo que producen son aumentos en la demanda o disminuciones en la demanda o aumentos en la oferta o disminuciones en la oferta o cambios en ambas fuerzas. Entonces decimos, a unos $50 por barra, ahora existe un faltante de 10 millones. Sí, efectivamente, mire, este era el equilibrio original, pero cuando la demanda aumentó de esta curva a esta otra, inducida por el mayor número de consumidores de barras energéticas, entonces, ¿qué es lo que sucede? A un precio de 1.50, ¿qué es lo que sucede? Bueno, a ese precio, ahora la demanda ya no son 10 millones, sino que son acá este punto, que son prácticamente 20 millones de barras energéticas. Mire, aquí va, mire, es esto, acá, 20 millones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A un precio de 1.50 de producción faltante, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque la gente a este precio, los demandantes ahora quieren 20 millones de barras. ¿Por qué? Porque todos están locos haciendo ejercicio en el gimnasio y quieren más energía, ¿verdad? Y a ese precio están demandando esta cantidad de barras. Pero los oferentes solo están produciendo 10 millones. Pero los demandantes quieren 20. Entonces se produce un exceso. Perdón, se produce un déficit. O sea, hace falta barras energéticas porque la demanda es 20 y la oferta es escasamente 10. Entonces se produce un faltante. Un faltante. ¿Se fija? Eso es lo que decimos acá. A unos $50 la barra, existe un faltante de 10 millones de barras por semana, ¿sí? Porque originalmente a ese precio eran 10 millones lo que demandaba y ahora son 20. 20 millones menos los 10 de acá, pues quedan 10 millones de faltante. Entonces el precio de una barra sube al nuevo equilibrio. O sea, este es el equilibrio original, pero como acá se produjo un faltante, el precio va a subir. Va a subir, aquí va la flechita, para arriba, hasta 2.50 de dólares, conforme al precio sube a 2.50, la cantidad ofrecida aumenta hasta la nueva cantidad de equilibrio de 15 millones de barras por semana. Este es el nuevo equilibrio, A 2.50, el nuevo equilibrio
se produce a 15 millones de barras. Acá está el nuevo equilibrio, donde la nueva demanda choca con la antigua curva de oferta, que son 15 millones de barras. Entonces se producen dos efectos. Por un lado, hay un faltante y eso induce la subida de precio. Entonces la cantidad ofrecida aumenta para poder satisfacer este faltante que se produjo acá en la posición original. ¿Ya? Entonces digo, el precio de la barra sube hasta 2.50. Conforme el precio sube a 2.50, la cantidad ofrecida aumenta hasta la nueva cantidad de equilibrio, que es 15 millones de barras por semana, como indica la flecha color azul sobre la curva de oferta, o sea, esta, que va para arriba. Pasa de 1.50 a 2.50. Como resultado del aumento en la demanda de la cantidad ofrecida se incrementa, pero la oferta no cambia. La oferta, si usted se fija, sigue siendo la misma, porque ha cambiado es la curva de demanda, ¿verdad? Y también ha cambiado en el nuevo equilibrio la cantidad ofrecida. Entonces, este aumento en la demanda, la fluctuación del número de consumidores en la cantidad de consumidores produce dos efectos: un aumento en la demanda y un aumento en la cantidad ofrecida. Dos efectos. ¿Ok? Pronóstico de cambios en el precio y cantidades. ¿Qué pasa si la disminución es en la demanda? O sea, en vez de que salte a la derecha, arriba, va a saltar a la izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ya conocemos por el gráfico anterior que el equilibrio original era este. Mire, acá tenemos analizado el hecho este que está narrado acá, está analizado en una tabla de mercado, o sea, una tabla de oferta y una tabla de demanda. La cantidad de demanda original es esta, a un precio de 1.50, ¿verdad? Perdón, a un precio de 2.50 se demanda 15 y se oferta 15, que fue lo que vimos acá en la gráfica anterior. A ver, a un precio de 2.50 se demanda 15, esta curva, y se ofrece 15. Ahora vamos a decir que la curva original es esta, la roja, ¿verdad? Es esta. Pero cuando se produce una disminución de demanda, la curva de demanda salta ahora de la roja hacia el azul. Salta de aquí para acá, de aquí para acá. O sea, salta hacia la izquierda y abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vas a cambiar de esta posición de equilibrio, que es 2.50 el precio y 15 millones por semana, va a cambiarse para esta nueva posición de equilibrio. ¿Por qué? Porque la curva saltó de la roja al azul. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este momento en que saltó para acá, ¿qué es lo que ha ocurrido? Los demandantes quieren 6 millones de barras por semana, pero los oferentes están ofreciendo 15 millones. O sea, hay un exceso de oferta, o un déficit de demanda. Entonces eso hace que el precio no sea la flecha hacia arriba, sino que el precio baje. Va a bajar de 2.50 hasta 1, tal como se puede ver en la tabla. Mire usted. A 2.50 en la curva de demanda original eran 15 millones y la cantidad ofrecida son 15 millones también. Pero si el precio baja de 2.50 a 1.50, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Se produce una nueva curva de demanda, esta es la nueva curva de demanda, en donde el nuevo equilibrio se va a producir al precio de 1.50, donde los demandantes quieren 10 millones y los oferentes están también ofreciendo 10 millones de barras por semana. Eso es lo que explicamos acá.
partiendo, decimos, de un precio de $250 por barra y de 15 millones de barras energéticas compradas y vendidas por semana, podemos averiguar qué sucede si la demanda disminuye al nivel original. ¿Ok? O sea, disminuye. O sea, salta hacia la izquierda abajo. La disminución de esta naturaleza de la demanda podría ocurrir si la gente cambia a bebidas energéticas. ¿Qué es lo que sucede si en vez de comprar barras energéticas comienzan a comprar el Gatorade, pero energizado, digamos? ¿Ah? Entonces, ese es un bien sustituto de la barra energética. Entonces, si eso ocurre, disminuye la demanda de barras energéticas y aumenta la demanda de bebidas energéticas. Entonces, se produce un salto hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque disminuye la demanda de barras energéticas, porque salta la curva de esa demanda hacia la izquierda. Entonces, la disminución en la demanda provoca el desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda. El precio de equilibrio baja a unos $50 la barra y la cantidad de equilibrio a 10 millones de barras por semana. ¿Ok? Eso es lo que estaríamos explicando en este caso. Ok. Cierren ese micrófono, por favor. Bien, continuamos entonces. Ahora sí podemos hacer nuestros primeros dos pronósticos, lo que acabamos de explicar. Cuando la demanda aumenta, tanto el precio como la cantidad también aumenta. Eso es lo que vimos en el primer gráfico. Y en el segundo lo que hemos visto es que cuando la cantidad disminuye, tanto el precio como la cantidad también disminuye. ¿Ok? Estos son los dos pronósticos que hemos visto cuando hay cambios en la demanda. ¿Ok? Cuando la demanda aumenta, repito, el precio y la cantidad van a aumentar. O sea, cuando la demanda da un salto hacia la derecha y arriba, entonces la cantidad demandada y aumenta también con el aumento de la demanda. Pero si por el contrario la demanda disminuye, vale decir, da un salto a la izquierda y abajo, lo que va a producirse consecuentemente es que la cantidad demandada también va a disminuir, tal como se ha podido apreciar acá. Veamos el gráfico para que captemos eso. Si la demanda aumenta, cambia de azul a rojo, entonces el equilibrio, ¿qué es lo que sucede con el equilibrio? Aumenta de 10 a 15, o sea, aumenta la cantidad de equilibrio y aumenta también el precio. Mire, cambia de 1.50 a 2.50. Pero ¿qué sucede si la demanda disminuye? Entonces la demanda va a saltar de la roja hacia el azul. Entonces va a cambiar. Va a saltar hacia la izquierda y abajo. Entonces, ¿qué va a suceder? Después de estar en un equilibrio de 15 millones de barras, va a bajar a 10. O sea, la cantidad de equilibrio disminuye y el precio también va a variar de 2.50 a 1.50. O sea, el precio también baja. ¿Ok? Esos son los dos primeros pronósticos que nosotros podemos hacer. Veamos qué pasa entonces ahora con la oferta. Ahora es la oferta la que salta. Mire usted. Mire. Esta es la curva original de oferta y esta es la curva nueva de oferta. Aquí está nueva curva de oferta y esta es la original. Cuando la oferta aumenta es porque ha saltado, ha dado un salto hacia la derecha y abajo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es que estamos cambiando del equilibrio este a este otro. Entonces, ¿qué va a ocurrir?
Bueno, si la oferta aumenta, entonces la cantidad de equilibrio va a aumentar de 10 a 15 millones de barras. Pero el precio va a variar de 1.50, que era el equilibrio original, a $1. O sea, baja. Eso es lo que se puede apreciar en estos dos, en esta gráfica. ¿Ah? Cuando hay un aumento en la oferta. Entonces decimos, inicialmente la oferta de barras energéticas se muestra en la curva azul, es esta. El precio de equilibrio es unos $50 por barra y la cantidad de equilibrio son 10 millones de barras energéticas por semana. Supongamos que en la producción de barras energéticas se introduce nueva tecnología. Este es un factor que originalmente se había mantenido constante, ahora se hace fluctuar. Se aumenta la tecnología se innova para mejorar la producción y abaratar los costos. Bueno, si eso es así, entonces, ¿qué va a suceder? La oferta de barras energéticas aumenta y la curva de oferta se desplaza hacia la derecha para convertirse en la curva de color rojo. ¿Qué es lo que sucede? Fíjese usted, cuando la curva de oferta aumenta, al mismo precio se ofrece mucha más mercancía. Mire, a 1.50 se ofrecía 15, pero con la nueva curva de oferta a 1.50 se ofrece un poco más, se ofrecen 20 millones de barras. Mire, aquí está, 20. Originalmente 10, con la nueva oferta 15. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Que al mismo precio aumentan las cantidades ofrecidas. Se debe a que se adoptó nueva tecnología que abarata el costo de producción. Entonces hay un aumento en la oferta. Entonces, a 1.50 por barra hay ahora un excedente de 10 millones de barras por semana. Sí. ¿Por qué? Porque a 1.50, 10, y a 1.50 con la nueva oferta son 20. Entonces el excedente son 20 millones adicionales de barras. ¿Verdad? Ahora bien, cuando el precio baja a $1, la cantidad demandada aumenta, como se indica en la parte azul de la curva de demanda, la flecha azul. O sea, viene fluctuando de aquí para acá. O sea, cuando se produce aumento de la oferta, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Hay un exceso de producción respecto a la demanda, entonces eso obliga a que el precio baje. Si el precio baja, entonces los demandantes van a querer más mercancía, ¿verdad? Porque el precio está bajando. Pero los oferentes no están muy contentos, pero de todas maneras tienen que, el exceso de producción tienen que realizarlo, venderlo a un precio menor. ¿Cuánto? $1. Eso es lo que produce cuando la oferta aumenta. Pero ¿qué pasa cuando sucede lo contrario? ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, la oferta que antes era nueva pasa a ser la original y la original pasa a ser la nueva? O sea, que la oferta cambia de roja a azul. Entonces, cuando la oferta salta de la roja al azul, lo que se produce es una disminución de la oferta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estaríamos pasando de este equilibrio a este otro. Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer? La cantidad de equilibrio va a disminuir y el precio va a aumentar. Eso es lo que narramos en este cuadro, en estos planes de oferta y de demanda. Dice así, si comenzamos con un precio, con un precio de $1 por barra y 15 millones de barras compradas y vendidas por semana, o sea, un precio el equilibrio entre el plan original de demanda y el plan original de oferta es 15 millones por semana. Pero ¿qué pasa? Después que imaginamos que el costo de la mano de obra o de las materias primas aumenta, mire, si el costo de la mano de obra o
la materia prima aumenta, entonces los costos de producción de los oferentes van a aumentar. Entonces, si el costo de producción aumenta, la oferta va a disminuir porque es más costosa. Entonces salta de derecha a izquierda y arriba. Entonces, si eso se produce, la oferta de barras energéticas disminuye. Entonces, se produce una disminución de la oferta, se desplaza la curva de oferta hacia la izquierda, el precio de equilibrio sube entonces de 1.50, que era de 1.50 a 1, el precio de equilibrio, digo, sube a 1.50 por barra, y la cantidad de equilibrio baja de 10 millones, pues de 15 a 10 millones. Este era el equilibrio original, 15-15, demanda, perdón, oferta, y con el nuevo equilibrio, como el precio subió, entonces el nuevo equilibrio se produce a 10 millones de barras energéticas. Entonces tenemos ya el segundo pronóstico. Cuando la oferta aumenta, la cantidad aumenta y el precio disminuye. ¿Ok? Cuando la oferta aumenta, la cantidad de equilibrio aumenta y el precio disminuye. Pero cuando la oferta disminuye, entonces la cantidad de equilibrio disminuye y el precio de equilibrio aumenta. Este es el segundo pronóstico. ¿Ya? Y hay otros casos más que son más variados. Todos los cambios posibles, tanto de la demanda como de la oferta, ahora se van a producir según este comportamiento que vemos acá. Sin cambio alguno. Mire usted, a 1.50 se demandan 10 millones de barras energéticas. Esta es la posición original. Pero ¿qué pasa, compañeros, si se produce un aumento en la demanda? ¿Por qué digo que un aumento en la demanda? Porque la demanda saltó a la derecha y arriba. Entonces estamos pasando del equilibrio original a un nuevo equilibrio que está más arriba. Si eso sucede, entonces, ¿qué pasa? Aumenta la cantidad de equilibrio de 10 millones a 15 y el precio de equilibrio va a aumentar de 1.50 a 2.50. Este es el cambio que estamos viendo. ¿Ya? Si hay un aumento en la demanda, solamente un aumento en la demanda, produce dos efectos. Aumento en la cantidad de equilibrio y aumento en el precio de equilibrio. Tercer caso, disminución en la demanda. ¿Ve usted por qué estábamos hablando de disminución en la demanda? ¿Por qué? Porque esta es la posición original. Si usted se fija, la curva de demanda ha saltado hacia la izquierda y abajo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Puede cambiar de este equilibrio a este otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque acá se definió la nueva curva de demanda. ¿Por qué cambió? Porque cambió algún factor que se había mantenido constante en el lado de la demanda y de pronto comenzó a cambiar, entonces eso produce un cambio en la demanda. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Bueno, va a ocurrir que la cantidad de equilibrio va a disminuir de 10 a 6 y el precio de equilibrio va a disminuir. Estos son los dos primeros pronósticos que hicimos, que ya mencionamos en una lámina anteriormente. Otro cambio. Aumento en la oferta. Ok. ¿Por qué digo que esto es un aumento en la oferta? Bueno, porque la oferta original salta hacia la derecha o se desplaza hacia la derecha
y abajo. Si eso es así, entonces se ha producido un aumento en la oferta. ¿Por qué? Porque un factor que se había mantenido constante de pronto cambia y entonces la oferta experimenta este aumento. Como por ejemplo, un mejoramiento en la tecnología. ¿Ya? Entonces eso hace que la curva de oferta cambie hacia la derecha y abajo. ¿Qué produce eso en el equilibrio? Bueno, va a aumentar, ¿ya? La cantidad demandada cambia de 10 a 15 y el precio va a disminuir. ¿Ok? Eso es lo que se produce. ¿Qué pasa si ahora se producen dos cambios? Aumenta la demanda. ¿Por qué? Porque salta de azul a roja. Y también aumenta la oferta. ¿Por qué? Porque salta a la derecha y abajo. ¿Qué pasa si las dos se producen? Hay aumento en la demanda y un aumento en la oferta. Bueno, acá con seguridad lo que se va a producir, yo puedo pronosticar a ciencia cierta, es que la cantidad de equilibrio va a aumentar de 10 millones a 20 millones. ¿Mire? Salto de aquí para acá. Pero ¿qué puedo decir del precio? En este gráfico el precio se mantuvo constante. ¿Por qué? Porque se ha mantenido en unos 50. Pero ¿qué sucede? Si usted se fija, mire, acá hay una interrogación. Por favor, fíjense en esto. Esto es importantísimo. Este signo de interrogación te está diciendo que yo no puedo asegurar que el precio de equilibrio no vaya a cambiar, que vaya a subir o que vaya a bajar. Este caso es 1 entre 1000, que el precio se mantenga constante al aumentar la demanda y la oferta. ¿Por qué razón? Porque acá es supuesto que tanto la demanda como la oferta han experimentado cambios exactamente paralelos. Si los cambios son paralelos, esto va a ser cierto. El precio de equilibrio no va a cambiar. Pero ¿qué pasa si de pronto la curva de demanda o la curva de oferta cambian dependiente? O sea, se vuelve un poco más para acá la curva de demanda, perdón, de oferta, o la curva de demanda se mueve un poquitito más para acá, más acostadita. Ya no va a ocurrir eso. Veamos un caso. Vamos al pizarrón. Permítanme un momentito. Veamos. Vamos a salir de aquí. Vamos al pizarrón. Mire usted. Mire usted. ¿Qué pasa si tenemos esto? Uy, qué feo sale eso. Ok. Vamos a borrar esto que está muy feo. Vamos a ver. Permítame. A mí me cuesta dominar ese lápiz, No soy diestro en eso. A ver, aquí está. Voy a hacerlo despacito pero me va a caer tembloroso. Esta es la curva de demanda original y esta es la curva de oferta original. ¿Ok? Esta es la oferta y esta es la demanda original de ambas. ¿Ok? ¿Qué pasa si la demanda aumenta? Va a saltar a la derecha y arriba. Muy bien. Supóngase que salta así. Esta es la curva de demanda nueva, demanda sub 1. ¿Y qué pasa si la oferta también aumenta, pero aumenta así? Esta es la oferta nueva, oferta sub 1. Entonces, acá estábamos en este equilibrio, ¿no es cierto? Teníamos esta cantidad de equilibrio y teníamos este precio de equilibrio. Esta es la cantidad de equilibrio sub 1, digo supra 1, y este es el precio de equilibrio 1. Pero el nuevo equilibrio está aquí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire usted.
Mire. El precio, la nueva cantidad de equilibrio está aquí. Esta es la cantidad nueva de equilibrio, sub 2. Y el nuevo precio de equilibrio, sub 2. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, la cantidad de equilibrio aumentó, ¿verdad? ¿Sí? Y el precio, ¿qué pasó con el precio de equilibrio? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Sí? El precio aumentó. Entonces, ¿qué caso estamos analizando acá? Estamos viendo que aumenta la demanda y aumenta la oferta. Yo les dije en el caso que acabamos de ver en el pronóstico, es 100% seguro que el precio de equilibrio va a aumentar. Perdón, la cantidad de equilibrio va a aumentar. Esto es seguro. Lo que no sabemos es si el precio de equilibrio va a aumentar o va a bajar. Eso es lo que dice nuestro libro de texto, tal como lo pudimos ver anteriormente. Aquí está, mire. A ver. Aquí estoy. Este caso es este. Es este, mire. Aumentó la demanda y aumentó la oferta. Lo que sí es seguro, les dije, es que la cantidad de equilibrio va a aumentar de 10 a 20. Ya lo vimos allá. Pero el precio no sabemos si aumenta o disminuye. En el caso que yo les puse en el pizarrón, el precio subió. ¿De acuerdo? Pero yo les puedo poner otra gráfica en donde el precio, en vez de aumentar, va a disminuir. En este caso. Entonces, lo único seguro es esto, que la cantidad de equilibrio va a aumentar. Pero el precio no podemos decir nada. ¿Ok? Veamos este otro caso. Disminución de la demanda y aumento de la oferta, ¿sí? La oferta aumenta, ¿por qué? Porque ha saltado a la derecha y abajo, y arriba, perdón. Y la demanda ha disminuido, ¿por qué? Porque ha saltado a la izquierda, abajo. Aquí está, mire. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Lo que va a ocurrir es que el precio con seguridad va a bajar de 1.50 a 1. Pero la cantidad de equilibrio acá se mantiene en la misma cantidad. ¿Por qué? Porque la curva de oferta y la curva de demanda son paralelas. Cuando eso se da, entonces yo no puedo asegurar que la cantidad va a aumentar o va a disminuir. Solo hay un caso en que se mantiene invariable. Cuando las curvas de oferta y de demanda son paralelas. ¿Ya? Solo en este caso yo no puedo asegurar nada. ¿Se fijan? Y esto lo podemos ver también en el pizarrón. Eso se puede ver ahí. ¿Sí? Veamos. A ver. Vamos al pizarrón. ¿Ya? A ver. Este era cuando aumentaban las dos. Y ahora hemos dicho cuando las dos disminuyen, ¿verdad? O perdón. Una aumenta y la otra disminuye. ¿ya? Así es la cosa, ¿verdad? Cuando la oferta aumenta, digamos, y la demanda disminuye. Vamos a borrar esto. ¿Ok? ¿Sí? A ver. ¿Qué pasó? No me dé lapicito. Aquí voy. Mire usted. Y acá. Tenemos la curva de demanda. Tenemos la curva de oferta. ¿Qué pasa si la curva de oferta aumenta? Salta
a la derecha y abajo. ¿Y qué pasa si la curva de demanda disminuye? O sea, salta a la izquierda y abajo. Aquí va. ¿Ok? Entonces, yo paso de este equilibrio a este otro. Perdón, a este otro. Estas son las originales y estas son las nuevas. Paso a este equilibrio. Mire usted. ¿Qué es lo que sucede? Ah, en este punto de equilibrio estamos en esta cantidad y con este precio. Y en el nuevo punto de equilibrio estamos en este precio y en esta cantidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que el precio bajó. Ajá, entonces, lo que podemos ver entonces es esto. Yo les decía que según nuestro libro de texto, y así es, ¿verdad? A ver, permítame. Es esto. Este caso estábamos viendo. La oferta aumenta y la demanda disminuye. Lo seguro, les dije, es que el precio va a bajar, pero la cantidad demandada, la cantidad de equilibrio no sabemos qué va a pasar. Por eso es que acá le ponen esta interrogación. Acá no se sabe si va a aumentar o a disminuir. En el caso que yo les ponía en el pizarrón, disminuía claramente. ¿Por qué razón? Porque la curva de demanda se había desplazado demasiado y cambió de pendiente. Entonces, al cambiar de pendiente y no son paralelas, las cosas pueden cambiar. Yo puedo hacer otra curva en donde suceda lo contrario, que la cantidad de equilibrio aumente. Todo depende de la forma de la curva. Pero en este caso es único. Este caso es único y es una raya en el aire, como diríamos nosotros. Pero lo seguro es esto. Como acá lo seguro es esto. Esta parte. O sea, en el caso cuando la oferta aumenta y la demanda aumenta, lo seguro es que la cantidad de equilibrio va a aumentar, pero no podemos decir nada del precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque puede fluctuar para arriba o para abajo, es lo que dice el gráfico. Y lo mismo pasa con este otro gráfico. Si la demanda disminuye y la oferta aumenta, entonces lo que podemos estar seguros es que el precio de equilibrio va a bajar, pero no podemos decir nada con relación a la cantidad de equilibrio. Puede aumentar como puede disminuir. Todo depende de la forma de las curvas de oferta y de demanda. Ok. El otro caso es este. Disminución de la oferta. ¿Qué pasa si solo la oferta disminuye? Si solo la oferta disminuye, entonces pasamos de este equilibrio a este otro. Entonces, en este caso estamos seguros, oiga bien, estamos seguros que la cantidad de equilibrio va a disminuir y el precio va a aumentar. ¿Ok? La cantidad de equilibrio va a disminuir y el precio va a aumentar. ¿Ok? En este otro caso, es un caso de duda también. ¿Qué pasa si la oferta, si la demanda aumenta y la oferta disminuye? Lo que podemos estar seguros es que el precio de equilibrio va a variar, va a aumentar. Pero la cantidad de equilibrio no sabemos qué va a pasar. Puede aumentar, puede disminuir. En este caso se mantienen lo mismo. ¿Por qué? Porque las curvas, tanto de demanda como de oferta, nuevas y originales, son paralelas. Pero este es un caso en un millón.
no ocurre así en la realidad. Entonces, lo seguro es que el precio de equilibrio va a aumentar, pero la cantidad de equilibrio no se sabe. Lo mismo pasa en el último caso. Disminución tanto de la demanda como de la oferta. Mire usted, la demanda disminuye porque salta hacia la izquierda y abajo, y la oferta también disminuye porque salta a la izquierda y arriba. ¿Qué pasa con las posiciones de equilibrio? El equilibrio, sabemos a ciencia cierta que la cantidad de equilibrio va a disminuir. ¿Ok? Aquí está, mire, estoy seguro. Pero lo que no sabemos es si el precio va a aumentar, ¿eh? O va a disminuir. Porque este es un caso que está hecho especialmente de que las curvas son paralelas. Si son paralelas, entonces el precio no va a cambiar. Pero si las curvas no son paralelas, sino que tienen pendientes diferentes por X, Y o Z motivos, entonces no sabemos qué pasa con el precio. Puede subir, puede bajar. ¿Ok? Esas son las maneras como nosotros podemos pronosticar. ¿Ok? Ahí estamos. Con esto damos por concluida la primera unidad temática de nuestro curso, que era el estudio de la oferta y la demanda. ¿Sí? Que tiene mucho con la tarea que desarrollamos, que recién estamos, y que voy a revisar mañana de ustedes, ¿eh? ¿Qué es lo que pasa? Veamos. Yo preguntaba esto y quiero que veamos el caso de la tarea. ¿Ah? Tareas, trabajos. Tercera tarea. Miren lo que decía la tarea. Acá les daba yo un plan de oferta y un plan de demanda, ¿verdad? Y les pedía que estimaran la... Que le interrumpa, creo que no está transmitiendo. No se está viendo. Veamos. Aquí estoy. Hoy sí la voy a ver. Gracias. ¿La ven ahora? Sí. Ok. Entonces vea usted. En la tarea tercera había un plan de oferta y un plan de demanda y pedía que estimaran las curvas, las ecuaciones de demanda y las ecuaciones de oferta, y para ello les puse un vídeo cómo usar la calculadora Casio FX82MS para que vean cómo se hacen los análisis de regresión y correlación simple lineal para calcular las ecuaciones. Espero que lo hayan sabido ver, interpretar y entender. ¿Qué pasa a un precio de $10? ¿Cuánto es la cantidad demandada y cuánto es la cantidad ofrecida? Con estas dos ecuaciones, ustedes lo que tenían que hacer es aplicar el otro vídeo, ¿verdad? Que es esto, cómo se calcula el equilibrio. Ah, acá, con Sí, esto. pero yo tengo una duda en ese aspecto. Ajá, diga. Porque yo entendí que encontrar el punto de equilibrio en la gráfica era una cosa, pero ya hacerlo cuando nos asignan un precio era diferente, era No, sustituir el precio en ahí, las fórmulas que habíamos sí, obtenido en el primer literal, ¿verdad? eso es exactamente lo que le estaba pidiendo a un precio de $10. ¿Cuál es la cantidad demandada y cuál es la cantidad ofrecida? No le Exacto, pero está eso sí no supe cómo desarrollarlo. fácil, usted lo acaba de decir. Lo que se hace es sustituir $10, que es el precio, en la ecuación de demanda, y eso te da cuánto es la cantidad demandada. Y Sí, el pero mismo precio lo sustituís en la ecuación de oferta y encontrás cuánto es la cantidad ofrecida. ¿No encontraste cómo hacerlo? o sea que cuando yo lo sustituyo en la cantidad demandada me va a dar la cantidad de unidades que me van a dar. Y en la cantidad Exactamente. de oferta, ya entendí, perdona. Exactamente, así es.
Y eso está explicado, compañera, en la bibliografía que yo le di de Parkin y Gloria, en el capítulo 3, en la parte final, en las últimas 2 páginas. Ahí está explicado eso, cómo se hace. Eso me dice que como que no están leyendo nada, pues ustedes están pasándola ahí. Como Tienen no, ahí. lo que pasa es que no me quedó claro porque yo en el video observé que decía que nos tenía que dar igual en ambas fórmulas para No, comprobar. ese es el equilibrio. Ajá, entonces por eso me confundí, pero sí, gracias. Exacto. Aquí mira aquí, por favor. ¿Cuál es el equilibrio de mercado? Y en esta parte les dije, vean este vídeo. Entonces el vídeo servía para ver cómo se calcula el equilibrio. Pero en este no habían cómo. Acá había que ver la bibliografía que yo les di. En las últimas 2 páginas de la bibliografía está cómo se hace esto. Se sustituye 10 en la ecuación de demanda para calcular la cantidad demandada y se sustituye el famoso 10 en la cantidad de oferta, en la ecuación de oferta para calcular la cantidad ofrecida. ¿Ajá? Y luego decía, en un libre mercado, ¿cuál es el precio y el nivel de importaciones de la fibra de El Salvador? Ya era un problemita que necesitaba un poco más de pensamiento para ¿Y resolver. eso cómo lo podemos obtener, Lick? Es fácil porque cuando tú haces esto, mira, te voy a explicar. Ya teníamos la curva de demanda y de oferta, ¿verdad? Veamos el pizarrón nuevamente. Voy al pizarrón, tanto que me cuesta dibujar ahí. Pero vean, este es esto y este, que es la cantidad demandada, Q. Y acá se representa el precio en el eje de Y. ¿Ok? Teníamos la curva de demanda. Esa es la curva de demanda que estimaron por medio de la calculadora. Curva de demanda. ¿Ok? Eso te da esta recta. Pero dice que en el mercado internacional tú puedes comprar lo que querés, lo que querrás, a un precio de $9. Entonces, al precio de $9, tú puedes comprar lo que querrás. Eso quiere decir que sea cual fuese la cantidad que querás comprar, la vas a comprar a $9. Eso se representa por una recta horizontal trazada a $9. Entonces, lo que tenías que hacer es sustituir $9 en la ecuación de demanda y te iba a dar cuánto es la cantidad de equilibrio que ibas a tener acá, esta cantidad que te daba. Y para encontrar eso, ¿tenía alguna fórmula o ecuación matemática o se hacía a base de gráfico nada más? No. Usted te puede ver gráfico y algebraicamente, porque usted tiene Sí, la sí. ecuación de demanda que calculó en el literal A. ¿Estamos? Ajá. Ahí tenés Sí. la ecuación. Entonces, el 9 es dólares, es precio, lo sustituye en la ecuación de demanda. Y entonces te da cuánto es la cantidad demandada que puedes importar como país. Eso es lo que tenías que hacer. Ok, comprendo. Pero Ok. en el literal que estamos desarrollando decía que la población centroamericana podía obtener la cantidad que quisiera Exactamente. al precio de $9. Aquí Entonces, está, ahí no mire tenía. usted. Aquí está, mire. Ajá. Al precio de $9, el país centroamericano, o sea, nuestro país puede comprar lo que quiera. Tú puedes comprar esta cantidad. Mira, Ujú. ya me quito el puntito. Esta cantidad la puedes comprar a $9, como puedes comprar esta cantidad a $9, como puedes comprar esta cantidad a $9, lo que querrás. Porque Sí. cuando te dice que tú puedes comprar lo que querrás a esa cantidad, la gráfica, o sea, el gráfico que tienes que lanzar es una recta horizontal que se lanza a la altura de los $9, ¿sí? Los 9 centavos de dólar. Ahí va, la libra. Ahí está. O sea que Entonces, básicamente la línea que dibujo hacia abajo en el eje, para ir en el eje de las cantidades, era como el punto de equilibrio que nosotros vamos a encontrar cuando la este es el punto. población. Exactamente, es el Sí, punto por de eso, el equilibrio. punto de equilibrio. Ujú. Exactamente. Ujú. Simultanear 9 es igual a la cantidad demandada. 9 es igual a la cantidad demandada. Pero en la cantidad demandada tenías que poner la ecuación que estaba al lado derecho de la ecuación de demanda. Eso es todo lo que había que hacer. Ok. Ok. Bien.
llegamos hasta ahí, compañeros, porque ya no tengo más tiempo, ya no aguanto la garganta. Lo mismo para el caso 2, ¿eh? Por ahí andaba el caso 2 también. Muy parecido. Pero vamos a ver. ¿Ok? Vamos a tratar de trabajar, vamos a hacer una sesión de trabajo para eso. El parcial es la próxima semana, compañeros. ¿Verdad? Va a ser el día lunes, igual en la hora de la clase. Yo les voy a dar las indicaciones sobre lo que va a entrar y la modalidad, cómo vamos a hacer el examen. Les voy a pasar un anuncio al respecto. Así que estén pendientes de eso, por favor. Gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muchas gracias. Bueno, Buenas noches. buenas noches. Sí. Buenas noches.